Bienvenidas al segundo curso virtual de seminario Peronismo y Feminismo en Tiempo de Emergencia. Creo que les agradezco muchísimo a quienes están haciendo este curso, el nuevo curso, y ya hicieron el anterior, porque esto es lo que nos permite a nosotros ir profundizando los debates y reforzando las herramientas que se requiere para la formación de las compañeras y de los compañeros, en especial en esta temática, que es la que abordamos nosotros. Pero ustedes bien saben que el Patria tiene cursos muy diversos en todas las materias que son muy importantes en este contexto, en el contexto nacional, en el contexto regional, siempre con compañeros y compañeras que están con mucha experiencia en cada uno de los temas a tratar. Hoy vamos a tener, la segunda clase va a abordar sobre las relaciones de género en los distintos espacios de militancia, de trabajo institucional y movimientos sociales y políticos. Para ello contamos con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Mónica Macha, con la diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Mara Brauer, y con la compañera Claudia Lázaro, que es directora en el Ministerio de la provincia, del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Son nombres muy largos esos, pero también es muy intensa la tarea que están haciendo allí, y me parece que hoy especialmente queremos saludarla, Claudio, porque la presentación del plan contra las prevención de las violencias, es un trabajo muy intenso, es un trabajo muy profundo, es un trabajo que estaba pendiente en nuestra sociedad, y entonces me parece que hoy abordar todo esto va a ser riquísimo. Yo no creo que nos podamos quedar hasta las 12 de la noche, pero vamos a tratar de abordar todo en su complejidad. Así que sin más, le doy la palabra al compañero presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, para que nos dé la bienvenida. Estás muteado. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, un saludo muy especial a los más de 340, según veo acá, alumnos que hoy tenemos en este segundo curso de Feminismo y Peronismo. La verdad que muy feliz, muy contento que siga con esta intensidad y con esta cantidad de compañeros participantes. También agradecerle especialmente a Mónica, a Mara y a Claudia por la gentileza y la actitud militante que tienen de venir a dar la clase de hoy. Y también desde ya saludar a los colaboradores, a Judith especialmente, y a todas las colaboradoras, compañeras que están allí trabajando, y compañeros, para que esto sea una realidad. La verdad que venía pensando qué decirles, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con feminismo, con la lucha, las reivindicaciones de las mujeres, ustedes lo van a expresar mucho mejor que yo. La verdad que me venía a la mente dos mujeres y que tienen que ver con una situación internacional. Me parece importante que miremos lo que está pasando en Bolivia y lo que puede llegar a pasar en Ecuador. En Bolivia estamos frente a un proceso electoral después del golpe de Estado que instituyó Evo Morales, donde allí, entre otras cosas, hubo una agresión muy fuerte a las mujeres del MAS, a la mujer boliviana, a la mujer con pollera, como la denominan, con un racismo muy grande. Y como se están dando cuenta de que este proceso que iniciaron de golpe de Estado y prometieron que iba a terminar con elecciones, y estas elecciones pueden volver a ser ganadas por el MAS con su candidato Arce a la presidencia, entonces están llevando adelante algunas acciones para tratar de evitar que las elecciones se lleven adelante. Y el otro país donde está en riesgo también la democracia es Ecuador. Ecuador tiene por delante elecciones presidenciales en febrero del año próximo. Las candidaturas se tienen que definir en los próximos 3 o 4 meses.
Y además de que ya lo proscribieron a Correa, proscribieron a varios de sus candidatos, con una persecución muy similar a la que hicieron aquí con Cristina Kirchner, proscribieron al partido, le robaron el partido Unidad Ciudadana, y el espacio político del correísmo en Ecuador comenzó a trabajar con otros partidos, con otra alianza, ampliando su frente electoral, y allá tienen un mecanismo que solo pueden presentar candidatos a aquellos partidos que tienen lo que ellos denominan la casilla. La casilla es como una suerte de inscripción en el Consejo Nacional Electoral que habilita a presentar candidatos. Bueno, hicieron un frente con 2 partidos que tenían casilla, con lo cual podían presentarse a elecciones, y en este momento están próximos a ser proscriptos esos 2 partidos por diversos motivos y causas, que no viene al caso, pero que claramente intentan proscribir y hacer una democracia absolutamente condicionada, limitada y no verdadera democracia. Y yo traigo esto a colación porque hay allí 2 posibles candidatas mujeres del espacio del correísmo, a quien tuve el gusto de conocer cuando visité Ecuador y después cuando ellos estuvieron aquí en la Argentina. Una es Paula Pavón, que es la prefecta de Chinchilla, un estado del norte de Ecuador, una compañera militante muy clara, una joven militante, y la otra es Gabriela Rivadeneira, que fue presidenta del Poder Legislativo, ellos tienen un sistema unicameral en Ecuador, durante la última gestión de Rafael Correa. También una mujer joven, muy valiente, tuvo que exiliarse, tuvo que asilarse en la Embajada de México porque la estaban persiguiendo para meterla presa. Y bueno, hoy son 2 mujeres que posibles candidatas a la presidencia de Ecuador frente a estos atropellos que están haciendo con Rafael Correa y otros dirigentes. Simplemente quería mencionar esto porque me parece interesante que en un curso como este también comencemos a visualizar todas las mujeres que están siendo víctimas de persecuciones políticas por sus ideas, por su pertenencia y obviamente también, además, por su condición de mujer. Así que nada, simplemente hacerles estas consideraciones, estos recordatorios, para que lo sigan de cerca. Estuvimos charlando con compañeros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Instituto y vamos a realizar algunas acciones en los próximos días poniendo y visualizando esto, ¿no? Frente a una derecha mediática que se escandaliza por Venezuela o se escandaliza por Cuba, no se escandaliza para nada por lo que pasa en Bolivia, por lo que pasa en Ecuador, donde hay claras violaciones a los derechos humanos, donde la democracia está siendo agredida violentamente, o lo que está pasando en Chile, ¿no? Donde ha vuelto la represión, ha vuelto la violación a los derechos humanos, y donde pareciera que esta derecha mediática mira para otro lado o no ocurriera en el planeta Tierra o en Sudamérica estas cosas. Así que nada, bueno, nuevamente felicitarles, desearles a todos muy buena jornada. Yo las voy a escuchar un ratito, después las voy a dejar porque tengo otra videoconferencia en un rato, pero simplemente quería hacer esta consideración y este recuerdo para todos. Así que muchas gracias y muy buena clase y muy buen curso para todos y para todas. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Oscar. Creo que siempre es oportuno señalar las intervenciones de Oscar, normalmente siempre nos llevan a contextualizar dónde tenemos que estar, dónde tenemos que escuchar y ampliar el marco y ampliar el mapa de lo que nos está pasando. Creo que sabernos en esta región y cuáles son las relaciones en las que estamos involucrados, y muy interesante especialmente el haber puesto el acento en lo que es la visibilización de mujeres que están peleando en la región por tener también un espacio
en el cual poder llevar adelante las políticas públicas de las cuales nosotros nos sentimos orgullosos. Y esto es una parte de nuestra militancia aquí en el Instituto Patria, para la Patria y para la región también. Así que sin más, creo que vamos a darle la palabra a Mónica Macha para que empiece con su exposición. Mónica Macha, ya dije, ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, una militante de muchos años en el tema de género y mujeres, especialmente cuando le tocó gestionar en su distrito, que es Morón, y creo que tiene una amplia experiencia al respecto, y por eso es importante que ella hoy nos pueda hablar de cómo fue sucediendo los distintos lugares de militancia en los distintos contextos, cuando en los 80, en los 90, cuando fuimos gobierno, y en la resistencia, y hoy cómo se está dando en el día de hoy fundamentalmente la participación de las mujeres y el género en los diversos lugares. Así que, y en tema de mujeres y diversidades, que es precisamente el tema al cual Mónica ha trabajado muy fuertemente. Gracias, Mónica. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Judith. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muy contenta de estar acá, de poder tener esta reunión. Muy contenta porque, bueno, porque también de algún modo recuerdo los primeros espacios de peronismo y feminismo dentro del Instituto Patria, cómo fue surgiendo, cómo se hacían las primeras reuniones, y que me parece que acompañando también todo el proceso de discusión del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Digo, como que esos años fueron años, bueno, de mucha resistencia, ¿no? En la calle, en distintos ámbitos, y que claramente el Instituto Patria fue también un lugar que nos alojó para poder seguir pensando acciones y demás, para salir a defender a los compañeros y compañeras que estaban siendo despedidas y despedidos de todos los distintos ámbitos del Estado, y también para pensar política pública, ¿no? Creo que esto es una característica del Patria que me parece súper interesante, porque la resistencia en ese punto, no en esa doble tensión o en esa doble cuestión que es esto, pensar qué hacemos en el ahora, pero también poder ser un lugar de pensamiento sobre política pública para el futuro, y que de hecho fue un espacio que nutrió cuando llega el momento de la campaña el año pasado. Bueno, pudo nutrir esos equipos técnicos en los que se trabajaban con otros institutos, y el Patria, digo, como este espacio kirchnerista, también hacer su aporte, y eso me parece sumamente interesante, sumamente necesario, y es posible porque tantos compañeros y compañeras hemos sostenido, yo participando en los momentos en que pude, pero también me considero parte de este colectivo y de esta construcción. Así que creo que esto también es parte de esta historia reciente que nos habita. Como somos también de este espacio kirchnerista, tan nutrido, tan heterogéneo, y donde tenemos desde una lógica fraterna, poder pensarnos como organizaciones hermanas, por ahí lo vi hoy en las redes y recién lo volví a leer en el chat, que hoy la agrupación Colina cumple 10 años, así que bueno, un saludo a los compañeros y compañeras y compañeres de esta organización tan querida, con la que también trabajamos juntos en muchísimas ocasiones. Bueno, sobre esto que planteó Judith, que tenía el título acá en el celular porque es larguísimo y es muy complejo lo que nos pide Judith, vamos a tratar entre las compañeras de poder avanzar. Lo cierto es que creo que todas las cosas en las que fuimos creciendo desde el feminismo, yo primero me gustaría pensarlo como un movimiento, porque es también muy heterogéneo al interior de esta construcción, ¿no? Es heterogénea porque estamos quienes además tenemos una militancia partidaria, dentro del feminismo podemos ubicar también distintas líneas, ¿no? Algunas que han sido a lo largo de la historia, si se quiere, un poco más, como más academicistas, cuestión que es necesaria porque muchos de esos conceptos a nosotras nos sirven para después, para pensarlos, para tensionarlos, para problematizarlos y para después llevarlos a la práctica también cuando estamos de acuerdo. Entonces, creo que eso es muy importante, pero también es cierto que, bueno, que cómo hacemos
y que es tal vez nuestro gran desafío, que lo vamos haciendo paso a paso, que es cómo territorializamos y cómo ponemos en práctica todas esas conceptualizaciones. Y además, bueno, obviamente la desigualdad de géneros es una de las desigualdades, pero no es la única, y en este punto también creo que nosotros hacemos un recorte del lugar en el que nos ubicamos, que es ese feminismo, en términos, a ver, tal vez yo ya estoy pensando más en un transfeminismo, para que podamos pensar, o me ubico más ahí, no es, el transfeminismo existe, pero digo, yo me siento más ubicada ahí hoy, tal vez que hace un tiempo atrás, porque creo que todos los distintos géneros, todas las identidades de géneros, tienen que tener un lugar, una representación, y en esto también me parece que es como separarse de cierto feminismo más biologicista, ¿no? Como que te estaría como más vinculado, digamos, a portación de vagina, cosa que para mí no pasa por ahí. Justamente estamos hablando de construcciones identitarias que nos llevan toda la vida, que no son siempre las mismas, porque nosotros vamos cambiando y vamos también pensando o encontrándonos en distintas situaciones. Y por otro lado, también creo que lo plurinacional es un concepto muy importante para poder pensarnos en esa otra desigualdad que está vinculada a los pueblos originarios, que está vinculada a las comunidades afrodescendientes, a los migrantes, a las migrantes, todas situaciones que también de algún modo van como planteándonos, o por lo menos a mí me interesa poder decirles desde qué lugar voy a hablar y en qué lugar de toda esta construcción enorme y maravillosa que es el movimiento feminista me ubico. Y ahí al pensar las relaciones entre los géneros, yo me voy a centrar en dos temas. Uno es la cuestión en la que estamos trabajando mucho en el Congreso y especialmente en la Comisión de Mujeres y Diversidad, que está vinculada a todas las iniciativas, que tenemos 12 iniciativas de todos los bloques, y claramente el bloque del Frente de Todos, Todas y Todes es el que más proyectos ha aportado, al tema del cupo laboral travesti trans, o ley de inclusión travesti trans, o ley integral, porque digo, son todas instancias que tienen diferencias, pero que también tienen puntos en común, y que seguramente en breve, lo más rápido que podamos, vamos a trabajar para poder finalmente dictaminar, y entiendo que va a ser un dictamen de consenso al que vamos a llegar por la cantidad de proyectos presentados que tenemos al día de hoy. Y ahí, claro, surge esta primera cuestión, que es decir, bueno, ¿por qué necesitamos una ley de cupo, o como la llamemos, porque está vinculada al cupo laboral travesti trans? Porque de otro modo no surge, porque hay provincias que sí tienen esta ley y municipios que también tienen ordenanzas, pero la gran mayoría no lo tiene, porque necesitamos de una normativa que regule ese ingreso en varios aspectos. En principio, en relación a la posibilidad de ingresar al trabajo formal, porque sabemos que la comunidad travesti trans es una comunidad de las más vulnerabilizadas. Cuando hablamos que tiene una expectativa de vida cercana a los 40 años, justamente es un efecto de la situación de discriminación y de violencia que sufren desde muy pequeñas, porque cuando escuchamos los testimonios de las compañeras, nos encontramos con situaciones donde han sido excluidas de sus propias familias, o sea, familias que no han logrado alojar esas preguntas que ese adolescente o esa adolescente empezaba a hacerse en relación a su identidad, o a pensarse diferente, o a querer, empezar a cuestionar esto que estaba establecido como ligado a que la autopercepción de la identidad estaba vinculada a la biología, ¿no? Y poder cuestionar eso en un momento de adolescencia, o más pequeños y más pequeñas aún. De hecho, el primer DNI que se otorga a una niña trans ya tiene sus años, y es cuando ella tenía 8 años, ¿no? Estamos hablando de Luana, una pequeña que ya es casi una adolescente. Entonces, realmente es mucho lo que implica en términos de cuestionamiento, en términos de cómo acompañamos a las familias, qué pasa después en la escuela, en el trabajo, todas esas instancias que históricamente han sido instancias de exclusión, de discriminación, terminan en que muchas de las compañeras, la gran mayoría, para sobrevivir se tiene que dedicar a la prostitución. Y por eso también digo,
poder ubicar ahí esta expectativa de vida tan baja en un contexto donde, bueno, ya sea por adelantos o por un progreso que van teniendo las ciencias médicas, por también un acompañamiento de las situaciones sociales, en general la gran mayoría de la población tiene una expectativa de vida mayor, bastante mayor. Entonces, este es el primer punto por el cual necesitamos esta ley, una ley además o esta temática, después veremos qué nombre, porque no quiero entrar yo en esas cuestiones, y más porque soy autora de uno de los proyectos. Me parece que lo más importante es que podamos realmente discutirlo y de ahí sacar el mejor proyecto. Bueno, significa esto, la posibilidad del ingreso formal en el Estado nacional. Esto quiere decir en todos los organismos o institutos o instituciones que el Estado Nacional tiene en todas las provincias de la Argentina. Hablamos del 1%, otros proyectos hablan del 1,5%, hay otro que habla del 5%, de modo que ahí hay una diversidad también interesante para poder pensarla, y que además estamos pensando en espacios de acompañamiento. ¿Por qué? Porque el ingreso en sí mismo es la concreción de un derecho, desde ya, pero no alcanza, porque el problema de la discriminación y la exclusión está en el entramado de nuestras subjetividades también, ¿no? Aún sin quererlo, muchas veces, y con las mejores intenciones, terminamos reforzando esas situaciones de discriminación. Entonces necesitaríamos, por ejemplo, que los espacios de trabajo también tengan esta mirada sobre cómo van a acompañar a las compañeras que ingresan. O sea, cómo van a trabajar los conflictos que puedan surgir, las situaciones. Y esto lo digo porque también conozco, nosotras en Morón, cuando empezamos a incluir compañeras travestis en las cooperativas, aparecían un montón de preguntas, de situaciones, de situaciones que podían ser de lo más cotidianas, pero que no implicaban, o que no dejaban de lado, mejor dicho, situaciones de dolor para muchas compañeras, ¿no? Preguntas, cuestiones. Entonces, por eso me parece importante que podamos contar también con un espacio que contenga esas situaciones y que las pueda elaborar. Otra de las características es que no pedimos requisitos educativos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando justamente de un colectivo que ha sido históricamente excluido, y uno de los lugares de exclusión más fuertes es el sistema educativo, necesitamos entonces que ese no sea un requisito para el ingreso, porque si no estaríamos reforzando la exclusión que decimos que queremos o que venimos a tramitar, ¿no? Que en todo caso la educación formal, primaria, secundaria, técnica, tecnicaturas, universitaria, además, sea también una línea en paralelo con el ingreso al trabajo, pero no requisito. Entonces, y acá, digo, me parece destacar esto, ¿no? La necesidad de normativas, porque necesitamos también como sociedad poder problematizar esto. Yo creo que cuando pensamos en nuestro estado actual, ¿no? El Estado dando respuesta a un montón de situaciones que además se han visto complejizadas, muy complejizadas por la cuarentena y por la pandemia. Pero sí tenemos, pero en este contexto tan difícil, un Estado que se puede ver su presencia en distintas acciones, ¿no? Desde tener el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hasta pensar en todos los acompañamientos económicos que hay a distintos colectivos de nuestra patria, hasta poder avanzar en la construcción de viviendas como lo ha planteado Alberto. Digo, tantas instancias que dan cuenta de un Estado presente. Y eso me parece a mí que es como el piso para poder empezar a hablar de estos temas, porque si ese Estado no está presente, es como que la piedra angular, la situación fundacional sobre la que se van a articular otras acciones. Si eso no está, difícilmente podríamos hablar de inclusión o de lograr más derechos. Entonces, partiendo de un Estado que sí está presente, que sí está problematizando y pensando constantemente con sus funcionarios y funcionarias cómo hacer de esta patria una patria más justa, con el antecedente, por supuesto, que tenemos de los 12 años de kirchnerismo, de lo que ha significado el peronismo en la Argentina, como esa articulación virtuosa entre la posibilidad de lograr derechos vía las políticas públicas,
¿no? Que es algo que en la Argentina es como parte de nuestra identidad, pero que cuando conocemos experiencias en otros países, vemos que esto no está dado. Esto que para nosotros es un reclamo o una militancia obvia, en otros países no es para nada obvio y no es para nada así tampoco. Digo, pensar en salud y en educación garantizadas por el Estado, vamos a otros países y vemos Chile, podemos ver Colombia, por traer algunos ejemplos, y vemos que esto no es para nada así. El propio Uruguay, que tiene sí una cuestión en relación a la educación y al sistema educativo, no es del mismo modo el sistema sanitario. Digo, hay cosas que para nosotros y nosotras y nosotros son esto, digo, pisos de derechos sobre el que no nos queremos bajar y que queremos a la vez poder ir construyendo más. Pero para que estas políticas en las que hablamos de inclusión, en las que hablamos de construir otro tipo de relación entre los géneros, también necesitamos las organizaciones feministas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones sindicales, culturales, políticas, partidarias, digo, porque hay un nexo fundamental que se construye entre el Estado y esas organizaciones para poder llevar esas políticas a los territorios, para que esas políticas realmente se puedan implementar y no queden en una línea, digamos, de intenciones, de acciones, inclusive de leyes, porque podemos hacer un montón de leyes, pero si después no se implementan, ahí tampoco tiene fuerza, tampoco tiene tanto sentido. Y por supuesto las personas. Yo creo que en esto también es importante y pienso en estos ámbitos de militancia y de escucha y de participación, también para pensarnos a nosotros, nosotras y nosotres en la cotidianeidad, ¿no? ¿En qué tenemos que ver con todo este lío? O sea, ¿cómo hacemos también para poder, de algún modo, repensar nuestras acciones, nuestros modos de abrir y de incluir o de excluir también, ¿no? O sea, cuando digo una cuestión, cuando hablamos de las distintas identidades de géneros, siempre aparecen en relación a los chistes o a los cánticos en las canchas, que hoy están más silenciadas por la cuarentena, pero que son absolutamente homofóbicas y que, bueno, digo, tantas líneas ahí. La escuela como un espacio que necesita también poder ser más inclusiva. Yo sé que Mara después va a hablar de la ESI, pero teniendo en la ESI una herramienta fundamental para todos estos temas, bueno, que necesitamos transformarnos también, necesitamos poder pensar que cada persona tiene el derecho de construir su identidad en función de sus deseos, de sus instancias más vinculadas a la búsqueda de esa felicidad que también implica pensarse armando una familia, pero una familia que ya no es la familia tipo, sino que hay una diversidad de familias que siempre estuvieron, solamente que ahora las nombramos. Y esto me parece que son actos políticos también fundamentales. El cuidado como otra línea fundamental. Yo creo que el cuidado, o que es otro de los temas que hoy está también en la agenda feminista muy sobre el tapete y que también ha sido tomado por la política pública, ¿no? Lo podemos ver en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de las Mujeres. Podemos también encontrar en educación, en salud, cómo se empieza a hablar del tema del cuidado. Alberto Fernández el otro día también lo decía, ¿no? Esas tareas que estaban en el ámbito, que son del ámbito, si se quiere, doméstico, familiar, que nunca habían sido reconocidas como trabajo, y que hoy sí, y se está pensando inclusive en que esa acción cotidiana requiere también de un aporte salarial, porque en definitiva, la posibilidad de que nuestra estructura social se sostenga permanentemente y exista, se basa, uno de sus pilares es esta cantidad de compañeras, mujeres, que están en sus casas, que están haciendo ese trabajo no formal, a veces no reconocido como trabajo, constantemente, 24 horas, de lunes a lunes, donde descansa en ella toda la cuestión vinculada a la situación, a la reproducción, a, digamos, ese sostén reproductivo del sistema, emocional, sexual. Digo, ¿cuántas cosas se ponen en juego cuando hablamos de la situación de las mujeres? Y como nos pasa a la gran mayoría que además trabajamos, a veces
tenemos el privilegio de un trabajo formal y muchas veces también se juntan, digamos, dos trabajos informales, entonces donde la carga laboral es excesiva. Pero no solamente la carga laboral, es también la carga emocional, la carga de autoexigencia y de exigencia que tenemos por parte de un sistema que encima no nos reconoce como trabajadoras. Digo, es como siniestro, si se quiere, y por eso nos parecía tan importante poner sobre la mesa esta temática, ¿no? Que de repente podía parecer como una situación olvidada o dejada de lado, y que en estos tiempos realmente tiene tanta centralidad. Yo a veces leo artículos de otros países, y esta discusión, por ejemplo, la han tenido en los años 80, en los años 70, nosotros estamos teniendo ahora. Bueno, son los procesos también de cada país, de cada lugar, pero me parece que realmente son esos temas que también necesitamos hablar entre nosotras y nosotres, y donde sí o sí tenemos que incluir a los compañeros. Porque algo también que me interesa destacar es que cuando nosotras hablamos de este feminismo, no estamos haciendo una pelea contra los compañeros o contra los varones. Necesitamos sí que ellos puedan cuestionarse su lugar de privilegio, puedan querer, desear de construir esas marcas de la violencia para no ser violentos. Necesitamos que las nuevas maternidades y paternidades eduquen a sus niños para que no sean violentos, los puedan alojar en una construcción no violenta, y que puedan pensarse también esos compañeros como cuidadores de sus hijos, hijas, hijes, cuidadores de sus madres, padres, porque yo creo que ahí también se licúa, o sea, se mete esta otra cuestión que está vinculada a lo emocional y lo amoroso. Nosotros y nosotras y nosotres, para estar hoy acá escuchándonos, fuimos cuidados, cuidadas y cuidades. Hay quienes hemos sido bien cuidados, y también hay quienes están tramitando situaciones de malos cuidados, ¿no? O de descuidos, no de malos cuidados, de descuidos, de abandonos, de abusos. Entonces, todo esto es parte de la situación que atravesamos. Y esto lo tenemos que problematizar. Yo insisto, lo podemos problematizar también porque necesitamos hacerlo, porque tenemos un Estado presente, y necesitamos hacerlo también porque ahí es, digamos, tenemos esa posibilidad de transformar nuestra sociedad desde el lugar más íntimo, más privado. El otro día hablaba con una compañera y me decía, qué poco se habla o se estudia psicología perinatal, por ejemplo. Fundamental poder pensar esos primeros momentos con ese ser que llega al mundo y que tiene a su madre, padre, padre, o quien esté a cargo. Entonces, hay como líneas, yo no me quiero, veo la hora y voy a ir cerrando para que las compañeras también puedan tener el tiempo, y decirles nada, en realidad estoy abriendo un montón de temas, pero me parece que en todo caso es importante que abrir, porque esto de lo personal es político, es tan profundamente subjetivo, singular, político, que tenemos que abrirlo, y que tenemos que abrirlo con todas las líneas, y estoy a disposición para seguir hablando de estos temas en otra oportunidad, o hoy o cuando quieran, porque en esa discusión, en esa construcción también, tenemos la posibilidad de construir una sociedad desde la política y desde la ternura. Gracias. Muchas gracias Mónica, excelente, sí, un aplauso realmente, porque vos decís abrir, pero es lo que necesitamos en estos lugares también, que podamos ver todo el espectro de todas las problemáticas, pero además no solamente para enunciar la problemática, sino para saber que tenemos canales en donde podemos evacuar esas problemáticas y esas demandas. Por eso dije, me pareció que perfecto, porque mira, Mara, que ha trabajado tanto en la ESI,
digamos, engancha perfectamente, no solamente con la demanda de pedir que la ESI se cumpla como tiene que ser, y que hay muchas compañeras en el chat diciéndolo, sino qué significó la ESI, porque realmente también tenemos que conocer con profundidad cada una de estas herramientas para también defenderlas, y saber que con esto es una forma de equilibrio en el tema de la salud de nuestras niñas desde muy pequeños y también en la adolescencia. Entonces, creo que es muy importante que hayas podido abordar esto, el cupo laboral trans, que es algo también pendiente. Yo quiero señalar que acá las dos compañeras que van a, Mónica que ya habló y Mara que va a hablar, están lidiando en la Cámara de Diputados con todo este tema de cómo legislar a favor de quienes no tienen voz. Entonces, compañeras, yo les pido, y he visto un poquito ahí los chats, que justamente prestemos atención a esto para que ustedes puedan conocer más a fondo cuáles son cómo estamos trabajando cada uno de estos temas que tanto nos problematizan, ¿sí? Entonces, les vamos a dar la palabra ahora a Mara Brauer, gran compañera, integrante de esta comisión también, como son Mónica y Claudia, de la Comisión de Mujeres y Género. Ella tiene un gran recorrido en educación de la Ciudad de Buenos Aires, en educación de nación. Bueno, es un tema que lo viene caminando mucho, así que nada, me callo, así la escuchamos a ella, que es una gran profesional y una gran militante. Hola, Mara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que siempre es una alegría estar con ustedes en el curso de Feminismo y Peronismo del Patria, porque claramente, lo decía Mónica, en la noche de los 4 años del macrismo, el Patria fue un refugio de militancia y de compañerismo hermoso. Si yo pienso en esa época, me agarro del Patria y bueno, y de la lucha en el Comité por la Libertad de Milagros Sala, y creo que fueron nuestros salvavidas anímicos, y por supuesto estar en la calle con los compañeros y las compañeras resistiendo. Antes de hablar específicamente de lo que voy a charlar hoy, quiero contarles, bueno, como bien saben, Mónica es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara, y ya van 3 reuniones donde debatimos las leyes de inclusión laboral trans. Y en el marco de este debate parlamentario, hicimos, junto con el Archivo de la Memoria Trans y la Dirección de Cultura de la Cámara, una muestra fotográfica que a partir de mañana va a estar en las redes de la Dirección de Cultura de la Cámara. Es una muestra fotográfica que se llama Siempre estuvimos ahí, que tiene 4 ejes: la infancia, los cumpleaños, el exilio, y ahora se me fue la otra, pero muestra a través de imágenes del Archivo de la Memoria Trans la vida cotidiana de las compañeras travesti trans, para darle visibilidad y generar en la población y en aquellos que están viendo el debate de la ley una empatía a través de visibilizar las vidas cotidianas. Así que les pegué y les voy a volver a pegar en el chat a donde pueden ver esta muestra. Ustedes saben, porque lo hablé mucho, las que hicieron el primer curso de Feminismo y Peronismo en el Instituto Patria, saben que yo siempre digo que las leyes educan, y pongo siempre como ejemplo cuando se puso la ley en el Código Penal, la figura de feminicidio, porque ¿qué transmite a la sociedad esta ley? Le dice que el amor no es violento, que el amor no mata, que no se mata por amor, que no se mata por pasión, y crece un crimen de odio, y rompe con una cultura que decía que lo que ahora se llama feminicidio era un crimen pasional, y por lo tanto era un atenuante en la pena. Cuando se crea la figura de feminicidio se dice no es amor, es crimen de odio, y es un agravante. Y esto lo traigo a colación porque en estos días que se cumplen los 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, yo dije que esta ley
es el hecho educativo más importante en lo que va del siglo XXI. ¿Y por qué? Porque a partir de la ley de la sanción de matrimonio igualitario aprendimos que no hay una única forma de amor, que hay distintos modelos de familia, y que aquellos que nos acusaban de que veníamos a romper la familia, como le dijeron a Evita cuando se discutió el voto femenino, que el voto femenino iba a destruir las familias porque las mujeres quizás pensaban distinto que los varones y entonces iban a cuestionar esa figura del patriarca, iban a destruir las familias. Bueno, en matrimonio igualitario también se decía esto, y en realidad con la ley de matrimonio igualitario todas y todos aprendimos que hay distintos modelos de familia, y en el reconocimiento de las familias de la diversidad también se reconocieron a las familias monoparentales, a las familias ensambladas, a las familias comunitarias. Y también con matrimonio igualitario aprendimos que nadie puede juzgar a otro por a quien ama, aprendimos a respetarnos en la diversidad, y en ese respeto en la diversidad fuimos todos más libres, más amorosos y por lo tanto más felices. ¿Y por qué traigo también matrimonio igualitario? ¿Por qué traigo esto de que las leyes enseñan? Porque para llegar a la ley de educación sexual integral. Esta es una ley que tiene otras características, porque es una ley que apunta directamente a un derecho, que es el derecho, lo dice claramente en el primer artículo de la ley, que los niños, niñas y adolescentes de la educación obligatoria, de todos los niveles y modalidades, tienen el derecho a recibir en sus escuelas, sean de gestión pública o de gestión privada, educación sexual integral. Y en tanto derecho, es una obligación del Estado impartirla. Pero por supuesto es una ley que choca, a diferencia del matrimonio igualitario, que de alguna manera provocó un efecto inmediato, y algo que me olvidé de decir, fue tan inmediato el efecto de la ley de matrimonio igualitario, que enseguida de que sancionó la ley, y al día de hoy podemos decir que la mayoría de aquellos y aquellas que votaron en contra, y al igual que millones de argentinos que originariamente estaban en contra, ahora dicen que están en favor. Porque como dijo Cristina, la ley de matrimonio igualitario no fue solamente una promulgación de la ley, sino una construcción social. Volviendo a la ESI, espero no estar dispersa, la ESI tiene otra complejidad. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen que enseñar educación sexual integral fueron educados con otro paradigma de la sexualidad. Entonces lo primero que hubo que hacer en el Ministerio de Educación es capacitar a los docentes, generar materiales didácticos, porque los docentes decían que querían enseñar, pero a la vez no sabían cómo. Y a la vez, una vez que produjimos materiales para todos los niveles y las modalidades educativas, podían tener las herramientas didácticas, pero uno mismo, y ahí ya no hablo solamente a los docentes, sino a la sociedad toda, nosotras mismas, tenemos que hacer una mirada introspectiva acerca de nuestras conductas, porque estoy segura que si nos autoevaluamos, todas y todos vamos a encontrar en nosotros mismos y en nosotras mismas conductas y prejuicios y cuestiones que no nos damos cuenta, que claramente no concuerdan con nuestra perspectiva feminista de la vida, porque claro, estamos atravesados por siglos de otra cultura. Entonces, bueno, hay que trabajar fuertemente con los docentes, la ley dice claramente en un artículo que hay que trabajar con las familias, y es ahí donde me voy a detener un minuto. ¿Por qué pusimos en la ley que hay que trabajar con las familias? Porque justamente estos cambios que son contraculturales y que rompen un paradigma, tenemos que no solamente trabajar con los chicos, sino con las familias, porque si las familias reproducen el modelo patriarcal en la casa y es un trabajo contracultural o lo que la escuela quiere enseñar, se hace la tarea de la escuela muy difícil, y aparte porque está estudiado que genera resistencias de las familias a aquello que se educa en la escuela, y muchas veces esto ha llevado hasta que se generen conflictos con los padres.
Y por otra parte, y es ahí donde quiero llegar en este curso y como con nuestra militancia, que no podemos cargarle un cambio cultural, una perspectiva integral de la sexualidad de las nuevas generaciones solo a la escuela. Hay un viejo proverbio africano que dice que para educar a un chico se necesita la tribu entera. Y es ahí donde creo que es fundamental el trabajo territorial y el trabajo de la militancia. Nosotros tenemos absolutamente claro, nosotras y nosotras, que el peronismo se milita, que nuestras ideas se militan, entonces por eso en los barrios hablamos hablamos de historia, hablamos de economía, hablamos de los condicionamientos de los medios, contamos qué hizo el gobierno de Néstor y Cristina, hablamos de Perón y bueno, todo lo que sabemos que hacemos como militancia, tratando de convencer, explicar a la gente, a los compañeros, a las compañeras, a los ciudadanos, nuestra mirada ideológica, nuestra concepción ideológica. Bueno, con la ley de educación sexual integral, con la educación sexual integral es exactamente lo mismo. Tenemos que tener estrategias para llevar la educación sexual integral a los barrios. Si no, pedírselo solo en las escuelas nos va a llevar siglos, nos va a llevar la vida, porque la escuela no puede estar todo el tiempo enfrentado a lo que pasa en el territorio. Y aparte, porque hay muchísima militancia en el territorio en contra de la educación sexual integral. Hay actores con mucho dinero que se expresan en los barrios a través de las iglesias evangélicas, pero detrás de todo esto hay bancos, hay grupos económicos, hay lobbies internacionales que trabajan en contra de lo que ellos llaman perspectiva de género y los discursos de con mis hijos no se metan. Están financiados, me olvidé de poner en la bibliografía, después se lo voy a pasar a Judith, un texto que yo también recomiendo siempre, que es una investigación que se hizo sobre la incidencia de los grupos antiderechos, de los grupos con mis hijos no te metas, en las Naciones Unidas. Y ahí van a ver la complejidad del poder con el cual estamos debatiendo. Entonces, yo les voy a contar cuáles son los 5 ejes de la educación sexual integral para que tengamos como herramienta para el trabajo en los barrios. La educación sexual integral tiene 5 ejes. Uno de ellos es el eje de promover los derechos. ¿Qué significa promover los derechos? Los derechos en la educación sexual integral significan el respeto, que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto, que todos tenemos los mismos derechos, que todos tenemos derecho a vivir libremente nuestra sexualidad, que todos tenemos derecho a planificar nuestra familia, que todos tenemos derecho a elegir nuestras parejas, que todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos del amor del modo que los deseamos, que los niñas y adolescentes tienen derecho a ir a los centros de salud a buscar métodos anticonceptivos, ¿sí? La ley de salud sexual y reproductiva de nuestro país habilita a que las niñas, niños menores de 18 años puedan ir, y menores de 16 también puedan ir libremente, chicos también, por supuesto, chiques también, a buscar métodos anticonceptivos, a recibir información sobre esos métodos anticonceptivos. Entonces, militar en los barrios, para que de la misma forma que conozcan sus derechos laborales y sus derechos sociales, a que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, y aquellos servicios que brinda el Estado y a poder exigir por esos derechos. Otro de los ejes de la educación sexual integral es el cuidado del cuerpo y de la salud. Es fundamental en el territorio que trabajemos el cuidado de la salud, a través de capacitaciones, información, recurseros. Cuidarse de la salud implica no solamente la prevención de embarazos no deseados. Cuidarse la salud también implica poder tomar decisiones libres de presiones en relación a nuestra sexualidad. Cuidarse la salud es poder recibir
estrategias adecuadas, por ejemplo, para la población trans o para la población de la diversidad en los centros de salud, y es un derecho que también tenemos. Otro de los ejes de la educación sexual integral es la perspectiva de género. Y la perspectiva del género y la perspectiva del respeto para la diversidad y no la discriminación implica también trabajar en los barrios los patrones culturales de belleza. Porque sabemos que los medios de comunicación, la sociedad dominante, nos exige a varones y mujeres, pero especialmente a las mujeres, patrones de belleza que muchísimo daño les hacen a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, a los niños, niñas y adolescentes. Miren, una de las enormes preocupaciones que tienen las madres cuando le preguntás por sus hijas adolescentes, fundamentalmente le pasa a las mujeres, pero también le pasa a los varones, pero en el caso de las nenas, cuando nosotros en el ministerio preguntábamos qué les preocupa, las madres nos decían que les preocupaban los embarazos no deseados y les preocupaba, y esto los que estamos en el territorio y los que hablamos en los barrios con las adolescentes sabemos, que las nenas, o las niñas, los adolescentes, desprecian su cuerpo. Y desprecian su cuerpo porque no cumplen con los patrones culturales. Y eso es un sufrimiento y es una violación de derecho muy importante. Y la consecuencia de ese desprecio de las mujeres por su propio cuerpo, producto de porque no se adecuan a los patrones culturales, llevan a que muchísimas veces soporten violencia de género y que a muchísimas veces tengan relaciones sexuales sin quererlo, producto de esta necesidad de reafirmarse en su belleza y en su feminidad. Estas cosas son educación sexual integral y estas cosas las tenemos que militar en los barrios. Porque muchas veces, y yo lo defiendo por supuesto, nos equivocamos y pensamos que militar en los barrios educación sexual integral es solamente trabajar la diversidad. Y por supuesto, porque es otro de los ejes que ahora hablo, pero quizás es el más conocido, que es el eje del respeto por la diversidad, es otro de los 5 ejes que tiene la educación sexual integral, el respeto por la diversidad es fundamental. Pero tenemos que entender todos estos otros ejes y llevarlos a los otros ejes, porque esta integralidad, esta mirada integral a través de estos ejes de la educación sexual integral, también son los que nos van a permitir trabajar contrarrestando con estas políticas de los grupos antiderechos. Entonces también trabajar en los barrios, con la mamá de los niños chiquitos, porque muchas veces nosotros nos olvidamos, pero también sigue pasando en la vida cotidiana de muchísimos argentinas y argentinas que las mamás, los papás, les padres, bueno, generalmente no, porque ya la tienen clara, le dicen a los varones que no lloren. Y seguimos escuchando, y si acá hay seguro, veo que hay compañeras y compañeros de todo el país, y seguramente va a haber muchos docentes, seguimos escuchando este tipo de cuestiones. Seguimos escuchando roles estereotipados de género que tenemos que militar en contra de ellos. De la misma forma que tenemos que militar en contra de esto, tenemos que justamente hablar en un sentido amplio de sexualidad para que los chicos luego también en las escuelas tengan la libertad de contarnos que esas partes que les enseñamos, no solamente en la escuela, sino en el barrio, que se llaman partes íntimas y que nadie te las puede tocar, y que si alguien te las toca se lo tenés que contar a un adulto de confianza, y la escuela es un lugar propicio para eso, pero esto también lo tenemos que decir y militar en los barrios cuando hacemos, qué sé yo, actividades para niños del nivel inicial, del nivel primario. Hay muchísimos temas de la ESI para militar. Por supuesto, como ya les dije antes, el respeto por la diversidad, el respeto por la identidad de género, el respeto por las familias igualitarias, el respeto por los distintos modelos de familia. Y por último, otro de los temas fundamentales, que son ejes de la Ley de Educación Sexual Integral, es valorar la afectividad. Valorar, hoy es el Día del Amigo, valorar en los barrios los abrazos, las expresiones de cuidado, las expresiones de afecto, que los afectos no tienen límite de género, no tienen límite de identidades, no tienen límites de edades, no tienen límite de géneros, poder
expresar nuestra subjetividad, nuestros miedos, nuestros dolores, nuestras inseguridades. Miren qué importante expresar todo esto en tiempos de pandemia. Es un eje central de la educación sexual integral. Bueno, pensar a 10 años de la ley de matrimonio igualitario, que el amor no tiene dueño y que reconocerlo nos hizo mejores, es un objetivo que tuvo el matrimonio igualitario, que tiene la ley de educación sexual integral, y que como militantes no nos podemos perder militarla y territorializar esta perspectiva que la ley de educación sexual integral nos oferta, nos habilitó, para que como militantes podamos trabajar para que sea efectiva. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias y espero las preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mara. Bueno, viene de preguntas y de debate, porque, viste, todos estos temas siempre nos han traído mucho debate y está bueno que así sea, porque para esto son estas exposiciones. Creo que el poner el acento en la familia y en el territorio también nos hace pensar que no es solamente una de las instituciones las que tiene que dar cabida a este reclamo, digo, porque acá todos están reclamando que en tal lado no se da, que en tal lado, bueno, estamos en eso, y en especial nuestras compañeras que lo vienen batallando de hace rato. Bueno, entonces ahora justamente también estos temas, cómo se trabaja en el interior de los lugares, en los lugares sindicales, en lo que son las compañeras que intervienen en distintos lugares, y precisamente como parte de esta militancia que tiene Claudia Lázaro, que es la que ahora nos va a expresar, está inserta también como para poder trabajar con este foco de problemáticas y de integración en el Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Así que sin más, la dejamos ya a Claudia para que nos exponga. Gracias, Claudia, por estar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Judith. La verdad que primero resaltar que el Patria ha sido nuestro hogar y sigue siéndolo en la resistencia y hoy siendo gobierno, que la Comisión de Géneros nos abrazó a muchas y que también nos hizo crecer desde lo espiritual, pero crecer desde lo intelectual, y una conciliación que logra este seminario es hablar de peronismo y feminismo. Y por segunda cuestión, no menos importante, la verdad que estar compartiendo este diálogo con todas las compañeras, pero en particular con Mari y con Mónica, dos compañeras que tienen un trayecto militante y que uno, lo voy a decir en particular con Mara, que uno la lee para aprender, me parece que es demasiado para mí en este momento. Así que quiero abrazarla a las dos, porque a Mónica, bueno, hay otros trayectos que quizás nos cruzaron en la vida, y uno de ellos fue haber empezado una militancia cuando yo tenía 14 años en Morón, y ella como compañera de Martín. Yo me acuerdo de una cuestión que ella quizás no se acuerda y nunca se la dije en pasillos, pero yo me acuerdo de una elección que se perdió en Morón, que Pisano era parte de la lista, y me acuerdo de ella llorando porque sabía que faltaba para cambiar Morón. Así que, pero después se dio inclusive cuando ella le propuso a Martín usar la tijerita para poder ganar en Morón. Así que nada, abrazarlas porque son compañeras que tienen un trayecto militante, que una las ha leído y ha compartido, y ni voy a hablar, Judith, de todo, que ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, no quiero ser chupamedia, pero me parece que uno como militante político lo que primero tiene que reconocer son los afectos y los trayectos. Como segunda cuestión,
después de toda esta avanzada, yo pensaba, ¿no? Porque primero me parece que situar a las mujeres, no solo cuando queremos conciliar peronismo y feminismo, sino también ser sindicalistas, ¿no? Y pensaba en su momento, cuando le tocó a Eva, que hay algo que no la reconocemos, es como una mujer sindicalista y que fue secretaria general del medio de la radiodifusión. Digo, todos los que recorrimos el museo alguna vez nos tocó ver eso y decíamos, la pucha, con razón era tan brava, decía yo. Y quiero destacar una frase de Eva, y no quiero entrar porque en la bibliografía lo he puesto, en una de sus recorridas, ¿no? por el mundo, en esa famosa gira Arcoíris, ella dijo, ha llegado la hora del feminismo victorioso. Y si nosotros analizamos la batería de discursos de Eva y la forma de trabajo, y la situamos ahora en esas que la han tildado de que no era feminista, yo creo que el feminismo popular nació con Eva Perón. Y que esa conciliación la pudimos llevar también las mujeres que venimos y provenimos del peronismo, con seguir lo que fue su legado, ¿no? Y ese legado que hermosamente abraza a Cristina, nuestra compañera y conductora. Cuando Evita, y no quiero ahondar, digo, se la desnostaba mucho, pero yo quiero destacar 3 cosas nada más para no hablar, porque Araceli nos ha expuesto muchas veces cosas de Eva, pero uno es su poder de negociación que tuvo para la adquisición de nuevos derechos de los trabajadoras. Digo, ella fue parte de las negociaciones y están no solo en su discurso, sino en la bitácora de la CGT, de época donde Eva estaba en las discusiones y estaba sentada en la mesa de discusiones para consolidar derechos a los trabajadoras y a los trabajadores. Y ahí quiero destacar, porque mi historia lo tiene dentro de nuestra organización gremial, que fue la compañera Eva Perón, quien nos legó nuestra casa, porque los obreros curtidores cruzaron ese 17 de octubre a nado, y rescatar a una compañera que fue hacedora de ese 17 de octubre, también invisibilizada, como fue doña María, todos, la mayoría la conocemos como Roldán, y en realidad ella tenía no solo identidad, tenía un apellido, pero como muchas veces el patriarcado nos pone el apellido de nuestros esposos, que ella era Bernardi, y que muchos años después dentro del Partido Justicialista y en una jornada muy linda también del Patria se la reivindicó como una de las compañeras sindicalistas que fue hacedora de ese 17 de octubre. Y quiero recordar también a las compañeras de Luz y Fuerza, que estuvieron junto a Agustín Tosco haciendo el tan glorioso paso, que fueron cortadas de la foto, y que Tosco todos lo queremos y no vamos a hablar mal de él, pero que quizás algún editor le molestaba también que estemos las mujeres en esa gloriosa columna del Cordobazo. La historia muy reciente reivindicó también a las compañeras que hicieron el Cordobazo, compañeras de la bancaria, como María también, pero esa invisibilización, trayéndola un poquito más acá, en lo que fue el gobierno tan nefasto del macrismo, hubo una foto en los diarios, después de la elección del triunvirato de la CGT, en donde las mujeres no estaban, y hubo un grupo que decidió a través de unos papelitos decir que las mujeres no estaban en la foto, y claramente muchos dijeron que el sindicalismo era feo, sucio y malo. Yo quiero decir que soy parte de ese sindicalismo, que no somos ni feos, ni sucios, ni malos, pero que en realidad a los medios hegemónicos y a la derecha, a los liberales, le molesta que estemos las mujeres dentro del sindicalismo. Después de ese encuentro, dentro de la corriente federal, decidimos armar un encuentro de mujeres sindicalistas nacionales. Me acuerdo de esto de la compañera Vanessa Sila, y cuando lo hablábamos, decíamos, bueno, vamos a ver
qué juntamos, ¿no? ¿Cuántas compañeras tienen ganas de venir a discutir en un encuentro nacional de mujeres sindicalistas? Lo armamos en casi 2 semanas, donde vinieron más de 450 compañeras a participar del encuentro. Las mujeres estábamos, los medios no nos muestran. Cuando realizamos nuestro segundo congreso, Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas, tuvimos la suerte de que venga la compañera, la suerte, pero la elección también de ella de estar en ese lugar, nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Cristina dijo que nunca vio, y esto es una frase de ella, no mía, y nunca vio en un mismo espacio y en un mismo lugar que se consoliden 2 movimientos tan poderosos, el de las trabajadoras organizadas y en lo que salió y se dio, que fue el colectivo de mujeres, y eso, esa fortaleza que tenemos las trabajadoras organizadas, lo pusimos en nuestra práctica política, primero visibilizándonos a través de nuestros encuentros, encontrándonos fraternamente o sororamente, cada una puede usar el término que más le guste, reconociendo a la compañera que estaba, sin importar de qué organización sindical era, y pudimos construir un frente de unidad de las trabajadoras, junto con las compañeras y hermanas de la CTA de los trabajadores, de la CTA autónoma, y reconocer en la economía popular que hay trabajadoras, y que trabajadoras somos todos, y pasar del límite que se había puesto del trabajo formal, reconocido como organización sindical, sino traspasar y entrar a los muros también de los hogares. Y ahí, junto con el colectivo de las mujeres, pero reconociéndonos como trabajadoras organizadas, gestamos el primer paro nacional e internacional, pero el primer paro nacional a Macri después de esa gran marcha que fue 678, primero la educación, después de la industria y después las mujeres, y las mujeres fueron fuertemente las que no solo le hicimos el paro, sino que le pedimos a las conducciones de las centrales obreras que le pongan fecha de una vez para siempre, para poder terminar con el neoliberalismo. Fuimos también nosotras, y ahí muchas compañeras diputadas nos acompañaron después de esa gesta del paro. Quiero recordar de que el macrismo, a través de su nefasto ministro y después devenido a Secretaría de Trabajo Triaca, fue quien pidió la intervención de los sindicales en nombre de nosotras, que nos vendaron y pusieron el tema de la equidad salarial en un proyecto de ley intervencionista, donde ya hablaban del teletrabajo sin regulación y querían meterlo de prepo, donde se acortaba la licencia por lactancia, donde nos mandaban a las mujeres a nuestros hogares con reducción de jornada a decisión de los patrones, y ahí nosotras, de nuevo, en forma colectiva y en unidad, cuando leímos el texto que muchas feministas liberales decían, bueno, equidad salarial, las mujeres ganan menos, los hombres ganan más, se viene, y parecía que habían abierto la caja linda de los recuerdos, y en realidad era una trampa. Y eso también lo detectamos desde el colectivo de trabajadoras organizadas, las mujeres sindicalistas. Cuando el macrismo hablaba de equidad salarial, lo que hablaba era de precarización, de intervención a los sindicatos en nuestro nombre. Y nosotros ahí planteamos un proyecto de ley alternativo, que obviamente los diputados sindicales, pero también todo el bloque de diputados del Frente de Todos, o Unidad Ciudadana en su momento, y Mónica estuvo, y me acuerdo que Mónica sí decía, ¿cómo sería el aporte económico del Estado? Discutamos lo presupuestario, porque ya tenía una avanzada de lo que era gestionar, y nosotros lo que queríamos era primero parar un proyecto que era absolutamente precarizador para las mujeres. Y en ese proyecto ya planteábamos el tema de los cuidados y las corresponsabilidades de los cuidados compartidos, y cambiar la legislación. Y ahí, de un trabajo militante que hicimos todas, logramos no solo construir el proyecto de ley, sino lograr que los secretarios generales de nuestras organizaciones, pero los secretarios generales de CGT y de las 2 CTA, estén en el Congreso y bancaban el proyecto que habíamos elaborado las trabajadoras. Y eso también fue una victoria del movimiento de las mujeres trabajadoras. Fue una victoria
que pudimos construir entre todas y todos, y que me acuerdo que en una de las sesiones informativas, porque hubo un momento para que hablemos las trabajadoras, que también hablaron las centrales obreras, y después invitamos a otras compañeras de la sociedad civil a hablar, había una diputada que pensaban muchos que era feminista porque estaba a favor de la ley del aborto, y se enarboraba, pero hay que ser feminista no solo para defender derechos individuales, sino para defender derechos colectivos, y no gritaba que queríamos flan, y esa era la compañera, la diputada macrista Los Penato, disfrazada de feminista, de un feminismo blanco y liberal, por supuesto. Entendiendo esa lógica, el tercer embate a las mujeres del gobierno macrista fue ir en contra de la moratoria. Yo quiero destacar acá fuertemente que fue la compañera Cristina, un gobierno nacional y popular, que pensó en las mujeres que no tenían aportes jubilatorios para poderse jubilar y poder tener acceso a la seguridad social. Y que obviamente el liberalismo y el macrismo en su momento iba contra todos y contra todos. Y en eso fuimos las mujeres, y anterior hubo una quita de moratorias para los varones, pero no salió nada, pero fuimos las mujeres las que pudimos organizarnos a lo largo y a lo ancho del país, y hicimos convocatorias en todas las ANSES para parar ese nuevo embate que tenían, por más que estaban en retroceso, por más que se estaban yendo, ellos seguían, porque hasta último momento gobernaron para las clases que más tenían, gobernaron para los CEOs porque gobernaban los CEOs. Y hubo un encuentro que para nosotros, y esto lo quiero destacar, fue maravilloso, de conciliación entre el sindicalismo y el feminismo, que fue ir en nuestro encuentro a Huerta Grande. En Huerta Grande, cuna de todos, Huerta Grande, La Falda, cuna de los programas obreros, nosotras las mujeres sindicalistas fuimos a plantar la semilla para decir que siempre estuvimos y que estábamos. Hicimos un gran acto y un gran avance de organización, y yo me acuerdo que lo planteé y perdón que sea autorreferencial, pero trayendo a la compañera Cristina hacía muy poquito había dicho que teníamos que volver con un gobierno nacional, popular, democrático y feminista, y yo cuando me toca hablar lo digo, pero digo también que de la mano de las mujeres sindicalistas. Y hoy, en nuestro gobierno, tenemos muchas mujeres de los sindicatos, y hoy por primera vez en la historia, la Comisión de Diputados de Trabajo de la Nación es presidida por una mujer, por nuestra compañera Vanessa Sila, y compañera sindicalista y referente de mujeres sindicalistas. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires también es conducida y presidida por Alonso, otra compañera sindicalista. Tenemos, yo puedo decir a Claudia Ormachea, a Patricia Munier, compañeras que son del campo nacional y popular, pero también nos bancamos ser sindicalistas y discutir nuestras organizaciones. Y todo este armado del colectivo, también tiene que ver con lo que hacemos como práctica sindical. Cuando nosotras decimos que faltan mujeres, faltan visibilizar, pero también falta que crezcamos dentro de las organizaciones. Hay algo que en el sector de la industria tiene que ver con las brechas que tenemos, y también, yo digo que en los docentes también, ¿no? Que las docentes son muchas, pero quizás las conducciones no son todas mujeres. Tampoco queremos que haya todas mujeres en todos lados, en todos lados, en toda la comisión completa. Queremos que haya una paridad sostenida. Lo que digo es que en esas brechas que tenemos nosotros de ingresos a los trabajos, y hablo de la industria porque es mi procedencia, pero también podría hablar de otros sectores, no son solo ese famoso techo de cristal, ese piso pegajoso, esas paredes de cemento, que también todo eso hace a cómo participamos en nuestras organizaciones sindicales. Y que hay un nudo crítico para las mujeres, desigual, para poder crecer en nuestros trabajos, para poder acceder a mejores trabajos, que son mejores asalariados, sino que tiene que ver también con las tareas de cuidado, con quiénes cuidan y cómo cuidamos. Y eso lo hacemos también las mujeres. Esas tareas de cuidado
patriarcalmente, como las conducciones, como las invisibilizaciones que hay de las mujeres sindicalistas, también se invisibilizó las tareas del cuidado. Y hoy hemos tenido la suerte porque hemos sabido construir la victoria, porque tuvimos una compañera que nos guió en la victoria, que fue Cristina, y que es Cristina, que en sus discursos Alberto pone las tareas de cuidado, que nuestros ministerios hablan de las tareas de cuidado, que fuimos las mujeres cuando en el momento de esta pandemia y del ASPO fuimos las mujeres, y desde los ministerios que visualizamos que cuando se suspendía el régimen de visita, la sobrecarga que teníamos las mujeres en los hogares se volvían a consolidar sobre quienes tenían que cuidar y ese mandato patriarcal. Y para cerrar, lo que quiero decir es que lo que dije antes, lo estamos sosteniendo ahora. Cuando se discute la ley de teletrabajo, la ley de teletrabajo tiene el tema de los cuidados insertos, tiene la desconexión, tiene la voluntariedad, tiene el tema del horario, los derechos sindicales, todo eso se construyó colectivamente entre todos, pero tiene el antecedente de que fuimos las mujeres las primeras que nos opusimos del modo que quería hacerlo el macrismo. Y que hoy no es casual que cuando se hace el traspaso al Senado y a posterior de la aprobación en diputados, sean las empresas, las multinacionales, las transnacionales que quieren meterles modificaciones, porque se pensó en una legislación que no nos meta a nosotras nuevamente en el closet a las mujeres del trabajo, sino que nos saque, y que tener derechos implica también que vamos a seguir teniéndolos y que no van a descontar cargas de salario en nosotras por tenernos en el teletrabajo. Y también consecuentemente con eso, y para redondear, porque creo que me está mirando Judith como diciendo, dale Claudia, también quiero decir que cuando nosotros discutimos el teletrabajo, lo ponemos dentro de una modalidad, y que lo que tenemos que discutir es el futuro del trabajo, o el trabajo del futuro. Y cuando discutimos el trabajo y discutimos el futuro, ese nudo crítico también tiene que ver con los cuidados, y ese nudo crítico tiene que ver cómo sectorizamos los cuidados, cómo los profundizamos, cómo vemos los sectores que están normados y cuáles faltan normar, cómo hacemos con un sector tan complicado para resolver, que es el trabajo comunitario, cómo lo ponemos dentro del marco del trabajo decente, y dentro de la gestión pública, y acá si querés termino, lo venimos pensando. Desde la provincia de Buenos Aires venimos pensando que lo primero que tenemos que ir es a la corresponsabilidad de los cuidados y trabajar fuertemente lo que serían las 3 R que nos proponen todos en los organismos internacionales, pero creemos también, porque ya no estamos en una doble jornada de trabajo, está multiplicada esta jornada de trabajo. Hoy la ONU dice que son 3, para mí son muchas más de 3, porque no solo es el trabajo formal, sino el trabajo que hacemos del hogar, nuestra militancia, y toda esta superposición de cosas que nos trajo la pandemia, que es terrible para todas nosotras. Pero ese trabajo de las 3 R's tiene que ver con reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar los cuidados. Todo eso nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y hoy no es casual que en el marco de la pandemia también pensemos desde el gobierno de la provincia en la pospandemia, y que desde nuestro gobierno, encabezado hoy por Axel y por nuestra querida ministra Estela, haya presentado un programa Comunidades sin Violencias, con 3 ejes. Uno, el fortalecimiento de las organizaciones municipales, ¿no? Para tratar de elevar lo que serían las secretarías de género. El equipamiento para los hogares que hoy funcionan, pero también pensar en casas abiertas para las mujeres víctimas de violencia. Y un tercero que es fundamental para poder salir de las violencias, que tiene que ver con el trabajo. Y con las distintas modalidades de trabajo y con las distintas formas del trabajo, no solo para las mujeres, sino para las disidencias. Y acá va totalmente en consonancia con lo que han planteado tanto Mónica como Mara. No hay salidas de la violencia, sino es también con una salida con trabajo que nos organiza la vida, como dijo la compañera Cristina. Y solo voy a repetir una frase de
de Axel, que dijo hoy, que me parece que es para pensar y repensar, porque la política la tenemos que hacer todos, todos y todes, pero fundamental cuando él dijo que hay que pasar de la desconstrucción individual. Él cuando asumió dijo que se estaba desconstruyendo como varón, a la construcción de políticas de Estado, con perspectiva de género es esto. Nosotras estamos obligadas, por procedencia histórica y por mandato popular, a meterle políticas transversales en materia de género a todo, al que le guste y al que no le guste. Y esto lo venían gestando, porque tenemos antecedoras que hicieron historia, y acá hay un par, y hay muchas en la sala, pero esas antecedoras que hicieron historia, que no solo fue Eva, que fue Cristina, pero también tenemos esas compañeras que están cercanas, como Mónica, como Judith, como María, como Virginia Franganillo, como Juliana Marino, como un montón de doñas que están en el barrio, que todos los días nos enseñan cómo ser militantes populares. Así que agradecida de este espacio, y para mí es un honor y un placer que no creo merecer estar con estas mujeres hoy acá charlando. ¿Qué decir? Todas somos merecedoras de ser escuchadas. Estamos justamente transmitiendo experiencias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. La verdad que quiero resaltar este tema que es que viene de la mano de las tres panelistas, que es el tema del cuidado, que ese va a ser nuestra última clase, va a ser trabajado ahí también con una diputada nacional, porque realmente también es muy importante. Saben que una cosa que se me ocurrió mientras hablaba Claudia, que podemos subir el proyecto que tiene media sanción en diputados sobre la legislación del trabajo remoto. Me parece como interesante también para que se sepa qué estamos discutiendo, porque si nos manejamos solamente por los dichos de los medios que dicen una cosa, ahora Claudia fue muy específica, bueno, yo lo sé porque sigo los debates en la Cámara, pero Claudia dio como datos que no son los que suelen salir en los medios o en los recortes acerca de cuando se está trabajando con una ley. Entonces todos opinan sin saber claramente de qué se trata. Yo les voy a hacer una propuesta. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Les voy a hacer una propuesta. Me parece que yo dividiría un poco lo que es las formulaciones que se requieren como conceptuales de trabajo, tanto para las diputadas como para Claudia desde el Ejecutivo de Provincia, de las demandas que tendríamos que tener. A ver si se entiende, porque creo que hay como mucha demanda acerca de lo que nos falta. Y esto puede ser mencionado y nos comprometemos a mencionárselos a las compañeras para que en sus lugares lo sigan trabajando, pero también a la par, y como esto de las 12 de la noche fue un chiste, chicas, porque nos vamos a las 20, me parece que aprovecharlas a las 3 para que nos profundicen sus exposiciones, digamos, y luego continuamos continuamos en el aula virtual, que ahí suben las preguntas, yo los contesto normalmente, y Mari, con los otros temas que nos quedaron como demandas para que las compañeras, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, la puedan llevar, y que para esto están nuestras compañeras escuchándonos a todos. Bueno, Lorena, ¿te parece que comencemos con lo que Alejandro y Mónica nos propusieron como preguntas que recolectaron aquí del chat? Sí, perfecto. Bueno, hola Mónica, Mara y Claudia, muchas gracias. Si les parece, voy a leer 3 preguntas que tienen que ver con 3 cuestiones diferentes, y si quieren cada una elige cuál responder, y pueden tranquilamente responder más de una. Una dice: ¿cuáles son las gestiones o tratativas que se están llevando adelante respecto de la protección y asistencia
a las personas en situación de prostitución. Otra dice, ¿en qué políticas se está trabajando para atender a las mujeres con discapacidad que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad? Y la tercera, que tiene que ver con la ESI, hay 3 preguntas, pero que más o menos apuntan a lo mismo. Dice, una de ellas dice, ¿por qué hay tanta resistencia para implementar la ESI en las escuelas? ¿Qué se puede hacer para que las escuelas privadas que se oponen a la ESI dejen de hacerlo? Y si les resulta contradictorio que el Estado financie a la Iglesia, que hoy se está oponiendo a la ESI. Si les parece, dejamos ahí habría como 3 temas. Uno tiene que ver con, digamos, atención a situaciones de trabajadoras en la prostitución, otra que tiene que ver con discapacidad, y la tercera con la ESI. ¿Puedo poner una cosita para ilustrar a las compañeras? Como es un tema que viene tratándose en todas las clases, les quiero sugerir que miren la bibliografía que Juliana Marino nos sugirió subir al aula virtual sobre abolicionismo, prostitución. Son escritos académicos y escritos militantes que abordan la temática, y incluso lo que ella escribió en relación a esto, que también está subido, lo digo como para que es un tema que lo venimos abordando y que se está profundizando y que los materiales están a disposición. Ahora sí. ¿Quién contesta? Mónica, dale. Bueno, a ver, en principio con el tema de prostitución, que es un debate álgido dentro del feminismo y del movimiento feminista, junto con, por lo menos en lo legislativo, junto con Florencia Guimaraes de Furia Traba y Silvina Perugino, hicimos un trabajo. Silvina Perugino, que hoy trabaja en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en la provincia de Buenos Aires, hicimos un proyecto para fomentar y para promover un programa que permite la prevención y la promoción de las compañeras, y que entonces verdaderamente la prostitución pueda ser una elección. Hasta hoy, hasta el momento, yo entiendo que es un método, una forma de sobrevivencia. Sé que esto, digo, no lo digo para entrar en la discusión sobre reglamentaristas y abolicionistas, no, pero sí porque también hablo yo desde el abolicionismo. Yo creo que igual ahí dentro de nuestro espacio tenemos que poder tal vez problematizar, buscar otro modo de llamarnos, porque es como que aborto, no sé, es como, son nombres que a veces alejan más de lo que permiten problematizar la situación, pero bueno, el proyecto está presentado. Esperamos también poder trabajarlo en la Comisión de Mujeres y Diversidad, y es una instancia que lo que plantea son una serie de políticas públicas para que las compañeras puedan tener otras posibilidades para su subsistencia. ¿Y qué más? Bueno, y después sí sé que a nivel nacional, por ejemplo, hubo en esta etapa de cuarentena una mirada sobre las compañeras. Me consta, digo, no sé si todos los espacios, pero me consta de lugares que han inclusive han ido de recorrida para poder encontrarse con las compañeras y acompañarlas y asistirlas en las cuestiones más básicas que tienen que ver hoy con la alimentación y con el lugar donde pasar estos días, ¿no? Eso en relación a prostitución. Sobre discapacidad, es un tema también que necesitamos ponerlo más en debate. Es un tema que tanto las mujeres en general que tienen hijos, hijas a cargo con alguna discapacidad lo vienen planteando fuertemente, y las propias mujeres que tienen alguna discapacidad también. Y en este punto, por lo menos en mi experiencia, yo vengo trabajando, o vengo más que trabajando, vengo escuchando mucho y aprendiendo mucho de las compañeras de REDI, que están además trabajando en algunos proyectos con la organización FUSA, en lo legislativo.
Y sobre lo de la iglesia y el financiamiento a escuelas cuando están en contra de la ESI, mi posición es una posición personal, como todas, pero acá lo remarco especialmente. Yo creo que somos un país laico y como tal no deberíamos financiar escuelas sin ninguna cuestión que tenga que ver con la Iglesia Católica, como con no se financian tampoco otras, o para todas o para ninguna, y me parece que como tal Estado laico no deberíamos. Igualmente, más allá de que haya un financiamiento, eso nunca tendría que entrar para mí en tensión con la ESI, porque la ESI es parte de una política pública y entonces no requeriría de la mirada, o sea, la Iglesia opina y puede plantear lo que le parezca, y está muy bien como en un mundo democrático, pero eso no debería ser una restricción para avanzar con la ESI. Y por último, acá porque estoy leyendo en el chat el tema del abolicionismo, yo digo que hay que cambiarle el nombre, porque ser abolicionista no significa dejar, o sea, la cuestión de la prohibición. No es eso, es cómo buscamos políticas públicas para que las mujeres y las identidades que están hoy sobreviviendo con la prostitución puedan elegir, pero verdaderamente, porque si no hay opción, no es tan sencillo decir que ahí hay una elección. Es una posición, digo, por eso digo, no quiero entrar en el tema de este debate, pero sí creo que, bueno, que es honesto intelectualmente decir que tanto Florencia Guimaraes, Silvina Perugino y yo somos abolicionistas y lo pensamos desde ese lugar, política pública para poder decidir cómo vivir. Eso, nada más. Sí, una vez más clarísimo, porque venimos repitiendo esto en cada cruce, pero está muy bien que lo vayamos viendo. Sí, Mara. Bueno, yo para contestar dos de las preguntas, ¿no? Una, en relación al tema de discapacidad, la verdad que me da mucha alegría que hayan hecho esa pregunta, porque yo me vengo preguntando hace mucho tiempo qué pasa que les argentines, que tenemos tan claro la inclusión y de ir a buscar a aquellos que están en las márgenes para brindarles plenos de derecho, como hizo Evita con los cabecitas negras, como hizo Cristina con matrimonio igualitario, y todo lo que ustedes ya saben, no hemos tenido una política de equidad no solamente para las mujeres con discapacidad, sino para las personas en general con discapacidad. Aquellos que hemos tenido, por ejemplo, oportunidad, no sé, caminar por las calles en España, vivimos, todo el tiempo te cruzas con personas ciegas, y en Argentina pareciera que no había. Digo, a modo de poner un ejemplo, y no es que hay más en España que en Argentina, es que acá no tenemos ninguna política para la inclusión, ninguna, estoy un poco exagerada, pero digo en términos de cómo nosotras luchamos por los derechos. Por supuesto que hay muchos derechos y normativamente está cubierto y el gobierno tiene políticas públicas. Digo como sociedad, no hay un reclamo social para la verdadera igualdad de las personas con discapacidad y está buenísimo que haya organizaciones como contó Mónica y que haya militantes que se preocupen por esto. Después, con respecto a la educación y las iglesias, está lindo porque no pienso igual que Mónica y eso está bueno para la clase. En nuestro país hay libertad de culto y hay libertad para enseñar y para aprender, obviamente dentro del marco de nuestra Constitución y las normas que nos regulan. O sea, no se puede enseñar cualquier cosa, pero dentro de la Constitución todo. Y nosotros siempre luchamos por la igualdad de derechos, y sería muy injusto que las personas que tienen creencias religiosas, tradiciones religiosas, que las personas, que son muchas en nuestro país, solo puedan ir a escuelas con esa orientación las personas que tengan plata. De la misma forma que a nosotros nos gusta decir que no solamente los que tienen plata tienen que acceder a ciertos derechos, yo creo que de la misma forma que nosotros podemos elegir a aquellos que por ejemplo tienen un sentimiento religioso, no es mi caso, ¿no? Pero mandar, qué sé yo, un hijo a una escuela de la colectividad italiana o súper moderna y liberal, en el buen sentido de la palabra, o en una escuela, qué sé yo, judía o católica, ese derecho lo tienen que tener todos. Entonces, todo el concepto de subsidio a la educación privada es eso, es permitir la diversidad.
Lo que sí, en base a esa diversidad, obviamente, después viene el lobby, que no tiene que ver con la diversidad, ni siquiera con el financiamiento. El lobby tiene que ver con los lobbies. Entonces, el Estado tiene todas las herramientas para supervisar las escuelas privadas, legales, todas las herramientas legales, y las escuelas privadas saben que tienen que cumplir con la ley. Esto, digamos, es un tema de control. Entonces yo no diría que no hay que financiar las escuelas, porque me parece que primero que, digamos, muchas veces las escuelas llegan a lugares donde el Estado no llega, pero fundamentalmente porque permite a que todos los argentinos tengan derecho a la diversidad de enseñanza por fuera de esa enseñanza común que es la pública. Si uno no tiene ninguna orientación en particular, va a la escuela pública, pero si uno quiere, qué sé yo, X tipo de educación para su hijo, tiene que tener el derecho a poder elegir independientemente de su situación económica. Y esa es la lógica del financiamiento. Pero la ley es clarísima. La educación en Argentina es pública. De gestión pública y de gestión privada, pero es pública. El único que otorga títulos en este país es el Estado. Entonces, si una escuela privada no puede otorgar títulos, obviamente el que tiene la supervisión y la potestad de definir contenidos es el Estado, y eso está claro en las leyes argentinas. Es una cuestión de supervisión y de lobby, porque lo entendemos, forma parte del mismo lobby que hablaba antes de la educación, y hay escuelas privadas hasta religiosas que enseñan bien educación sexual. Enseñar bien es transmitir los conocimientos obligatorios. El ejemplo que yo siempre pongo, los métodos anticonceptivos. Por ley es obligatorio enseñarle a los chicos cómo prevenir embarazos no deseados, y todas las escuelas, por más que breguen por la abstinencia, tienen que enseñar métodos anticonceptivos. Lo que sí no le podemos prohibir a ninguna escuela, que le diga a los chicos, una vez que aprendieron todos los métodos anticonceptivos, nuestra idea, nuestra ideología, nuestra religiosidad te propone, te dice que te mantengas abstinente hasta el matrimonio. Eso es libertad. Así que bueno, en ese sentido estoy de acuerdo con el financiamiento de las escuelas. No sé si fui muy larguera y se entendió. Bien, Lore. Sí, no sé si Claudia quiere agregar. No quiero ser más abarcativa. Lo único que digo es que cuando nosotros hablamos de prostitución en esta circunstancia y nos definimos como abolicionistas o no abolicionistas, yo voy a decir que en el 95 fui a mi primer encuentro nacional de mujeres y fui a la comisión de las putas porque tenía curiosidad de escuchar. Y que del 95 a ahora mis posiciones han cambiado. Cuando empecé a hablar con compañeras que pudieron salir de la prostitución y que pudieron consolidar un trabajo, y que me parece que antes de hablar de la forma, si es trabajo o no, deberíamos darle igualdad de oportunidades a todas, a todos y a todes. Si la única salida para una compañera traba es la prostitución, es que el Estado no llega a todos lados. Entonces tenemos que garantizarle trabajo digno para todas, para todes. Tenemos que garantizar que el cupo travesti trans no solo sea en el Estado, sino que también en el sector privado podamos abrazar lo diverso, lo distinto, y que podamos estar todas. Entonces, también me parece que es por ahí. Y después plantear si es una elección o no el ejercer la prostitución. No quiero entrar en debate porque inclusive yo, que soy una gran escucha de estos seminarios, veo que constantemente, tanto en el anterior como en este, sale que quizás nos tendríamos que dar las compañeras una discusión en particular, así como lo hicimos con el aborto, con este tema, para ir construyendo. Pero el trabajo es organizador de todas las vidas, pero el trabajo digno dignifica la vida. Y el trabajo digno no quiere decir digno para uno, sino lo que es para la sociedad y para el colectivo. No hay que romantizar la prostitución y pensar que porque determinadas mujeres eligieron, todos tienen la posibilidad de elegir. No todos eligen, no todas eligen. Gracias. Claramente, Claudia, muchas gracias. Y entonces, insisto, vean la bibliografía y las lecturas que sumamos al aula virtual, porque justamente
abarca un poco lo que está diciendo Claudia y nos da el lugar a ir pensando más. Acá se trata de que vayamos pensando y no como lo dijimos desde el inicio, lo único en donde nosotros no vamos a pasar es el límite en el cual estamos insertos, que es un proyecto nacional, popular, democrático y feminista. Dentro de esto, todos los debates son válidos e interesantes, también escuchar las distintas opiniones, pero estudiemos un poquito cada uno de los temas y escuchemos a quienes se han trabajado en ello, no como letra santa ni bíblica, sino para seguir debatiendo. Es muy bueno que podamos leer al respecto, y en esto se está dando una discusión interesante, porque justamente también hablando ya que Mara mencionó lo de España en el sentido de la discapacidad, también en este punto en España ha tomado una política, dirigida al tema, que no sé si es acompañada en otras ciudades o en otros países. Creo que dicho esto, me parece que, no sé, en Lorena si quedó algún tema muy puntual para destacar, pero me parece que estaría bueno que luego le pasemos a nuestras compañeras las cuestiones del chat para que ellas estén al tanto de cómo fue la repercusión y cómo impactó sus palabras en las compañeras que participan del seminario, y pasar sí a anunciar lo que va a ser la próxima clase y demás. ¿Quedó algo pendiente, Lorena? Quedó 2 o 3 preguntas muy específicas que creo que amerita por ahí hacer lo que estabas diciendo, de dejarlas para que ellas nos puedan responder, porque bueno, ya estamos a minutitos de terminar, así que me parece que está bueno hacer eso. ¿Te las querés enunciar? Sí, una tiene que ver con si existe alguna estadística para saber el número de personas trans en la Argentina. Otra, cómo se puede hacer para contribuir al apoyo a todas las leyes que promueven el cupo laboral travesti. Y bueno, después otras que tienen que ver con la ESI, que apuntan más que nada a cómo se puede trabajar en el nivel inicial y prevenir los abusos, que bueno, por ahí es más puntual de la ley. Claro. Así que por ahí son como algunas preguntas que quedan ahí pendientes, pero me parece que por el horario por ahí es mejor cerrar ahora. Sí. Y también les refuerzo que Mara Brauer acercó 2 materiales de lectura que están subidas al aula. O sea que también miremos ese material a ver si les completa esto, y si no, le vamos a pasar estos chats a Mara, a Mónica y a Claudia para que ellas las puedan seguir trabajando y conversar. Les cuento, no sé si ustedes entraron, ustedes 3, pero tenemos una parte de foro en el aula virtual en el cual conversamos estos temas o le incluimos materiales, hacen preguntas y demás. Tenemos el foro y tenemos la parte de diálogo. Y también los materiales que ustedes nos alcanzaron para que acá está, patriavirtual.com.ar, y es el segundo seminario de feminismo y peronismo en tiempos de emergencia. Bueno, les agradezco un montón que hayan estado, estamos muy contentas con esto, lo vemos ahí en los chats porque están todas súper agradecidas, y bueno, y yo la verdad que también me reconforta saber que estamos armando esto y que está bien recepcionado y que lo toman como un aporte. Para nosotras es muy importante. Yo les quiero decir que el seminario siempre lo hicimos con las compañeras que están hoy aquí, Mara desde el primero, ya es el seminario número 11 que hacemos, y ha sido permanente la presencia de las compañeras, tal como dije la semana pasada con Juliana Marino y con las que van a estar. Entonces las esperamos para el próximo lunes. El próximo lunes vamos a trabajar también la participación de las mujeres en el peronismo, pero fundamentalmente la participación de las jóvenes en los lugares de relación, claro. Entonces vamos a tomar de nuevo
el tema histórico de la participación de las mujeres en el peronismo, en este caso mucho más orientado a les jóvenes, y siempre, claro, con este paraguas, si querés, de la experiencia que se ha tenido en los distintos lugares, en distintos contextos, pero siempre, y hoy, desde el proyecto nacional y popular. Para ello vamos a tener a una joven historiadora, que es Julita Rosenberg, va a estar también Emilce Moller. Digo, en la próxima charla lo que hicimos fue trabajar más intergeneracionalmente, como en esta, que en realidad pudimos tener las dos generaciones, Mónica Mara y Claudia. En esta vamos a trabajar con Julita Rosenberg, con Emilce Moller y con otra diputada nacional, esta vez por la provincia del Chaco, Lucía Massín. Entonces ahí tenemos esta mirada. Creo que es importante que conozcamos a estas compañeras, cómo ven el peronismo hoy y cómo lo ven históricamente, aún siendo de una generación en la que no vivió todo eso, ¿no es cierto? Entonces es importante cómo nos pueden transmitir estos conceptos y nosotros seguir nutriéndonos de sus experiencias de militancia y de lucha.